porque vienen la cadera y la rodilla. Y pues las maniobras del hombro se las puedo enseñar yo haciéndolas, las maniobras de la mano se las puedo enseñar yo haciéndolas, pero las de la cadera y la rodilla son imposibles que yo se las enseñe haciéndolas, ¿sí? Porque para empezar, para la de la rodilla sí se necesitan dos personas, o sea, una que la esté haciendo y otra que la esté recibiendo. Y las de cadera, pues tampoco se puede. Entonces vamos a tener dificultades. Esas, pues las daré y ya si les queda dudas de las maniobras, pues las podrán consultar en YouTube, porque eso sí no hay manera lo estuve analizando ayer. Todavía, incluso pie y tobillo, porque pues esas las podría yo hacer, pero la cámara sería un poquito complicado el asunto, ¿sí? Aunque esas son más fáciles de explicar sin mostrarlas, pero pero las de cadera y rodillas sí son un poquito más difíciles de que se las imaginen. Pero bueno, vamos a ver cómo las hacemos, ¿no? Voy a compartir. Bien. Vamos a continuar. Propéutica de mano. Esta clase no es mía, esta clase es de Roberto. Roberto fue el jefe de grupo de mi primer grupo hace 10 años. Él fue el jefe de grupo de mi primer grupo, un muchacho de Cortázar, muy buen muchacho, muy buen estudiante, muy buen alumno, muy todo, ¿sí? Era, era era el alumno ideal, ¿no? Casi, casi, era la estrella de la escuela. Eh, yo solamente, por dos alumnos, he tenido cientos de alumnos en el tiempo que llevo en la escuela, solamente por dos alumnos yo hubiese apostado dinero de que iban a pasar el NARM a la primera. Y Roberto era uno de ellos. La otra persona, una alumna, eh, pues su vida tomó otros giros y no lo ha tomado. Ya, ya lo podría haber tomado dos veces, pero no lo ha tomado y no, realmente no sé. La última vez que hablé con ella decía que no, la última vez que hablé con ella decía que no tenía el menor interés. Eh, Roberto ahorita está jalando placentas en, en León, bueno, no está en León, o sea, ese es su hospital en León, pero los que están en el último año, él está en su último año, los que están en el último año deben de hacer un servicio social de 3 meses en una clínica satélite. No sé dónde esté, ha de estar en La Piedad, en Irapuato. um, eh, lo termina en mayo y ya regresa para terminar su residencia. Eso fue lo único que, cuando me dijo que se iba a meter a jalar placenta, le dije, no, pues yo te veía más, yo te veía que dabas para más, pero pues bueno, no es cierto. Le dije, pues si es lo que te gusta, qué bueno, échale ganas y me da mucho orgullo que hayas pasado. A mí pocas cosas me dan más gusto, pocas cosas me dan más gusto que cuando uno de mis alumnos logra sus metas. O sea, por ejemplo, que quiera pasar su ENARM y lo pasa, y me entero o me dice, me da muchísimo gusto. Entonces él me pidió dar esta clase en su momento. Me dijo, oye, yo quiero dar una clase. Le dije, pues aviéntate esta. Y se la aventó y la he dejado como él la hizo. Tiene los mismos problemas que ya hemos comentado cuando un alumno hace una clase, le ponen más cosas de las que debiera tener quizás, pero eh, la he dejado él porque, como dicen en la iglesia, hacer esto en conmemoración mía. Es como un homenaje. Entonces, aspectos generales. Las lesiones de la mano ocupan de los primeros lugares en accidentes de trabajo y motivo de consulta, dependiendo en dónde. En México hay 3 sistemas de salud todavía. En México hay 3 sistemas de salud principales.
Hay otros, pero los principales son tres. El seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende gente que trabaja para la empresa privada, principalmente obreros. Está los burócratas son los trabajadores del gobierno. El ISSSTE atiende a los burócratas, que son los trabajadores del gobierno. A veces se utiliza burócrata como insulto, no, burócrata significa trabajador del gobierno. Y las personas que no tienen trabajo se atienden aquí en Guanajuato todavía en el Seguro Popular. En el resto del país lo quitaron y pusieron otra cosa ahí, de la cual no diré el nombre. Estoy en total desacuerdo. Entonces, pues se imaginarán ustedes que un burócrata difícilmente se va a lastimar su mano de una manera, una máquina no le va a agarrar un dedo, ¿sí? O sea, porque las máquinas que utilizan son fotocopiadoras, o sea, no, pero un obrero sí. Entonces, pues los del Seguro Social sí se ven muchas lesiones de mano. Roberto hizo su servicio, al igual que yo, en el Seguro Social, entonces pues seguramente vio muchas de esas. Más del 10% de los pacientes del servicio de urgencias se presentan con lesiones de mano. 40% de estos son por accidentes industriales, lo que estoy diciendo. Al momento que Roberto hizo esta clase, que ya tiene algunos años, en la estadística que consultó, decía que 1 millón de trabajadores había sufrido una lesión de la mano. Los burócratas también pueden presentar problemas de la mano, pero son de otro tipo y ahorita vamos a ver cuáles. Las lesiones de la mano se presentan principalmente las traumáticas, porque hay lesiones ligamentarias que se pueden presentar a cualquier edad, incluso se presentan en edades un poquito mayores que 40, pero las traumáticas suelen presentarse en jóvenes menores de 40. Son las personas que están trabajando en una industria y a lo mejor no tienen tanta experiencia, ¿sí? Con las máquinas y todo eso. Entonces, las lesiones más comunes son heridas, un 60% más o menos. Traumatismos leves, por ejemplo, que se les un dedo, no sé, 13%. Abulsiones, que es un arrancamiento, por ejemplo, que estén ahí cortando algo y se mochen un pedazo de la yema, del dedo, pero no el dedo en sí, sino un pedazo del pellejo, ¿no? Fracturas 4.8 y amputaciones. Amputaciones un 1%, amputación traumática. Eso pues ocurre de manera casi forzosa con máquinas, ¿no? En los servicios de medicina familiar del IMSS, Roberto estuvo en el IMSS, entonces consultó datos del IMSS. Alrededor de 641,000, redondeamos a 650, alrededor de 650,000 personas fueron atendidas por sufrir lesión traumática aguda de mano. Y esto, pues, es muy caro. Este dato lo consultó en un journal de que las lesiones de mano en Estados Unidos generaban en promedio $6,000 de gasto. Incluso las aseguradoras, cuando tienes una lesión de la mano, pagan más, porque pues la mano es más valiosa que otras partes del cuerpo. ¿Sí me escuchan, verdad? Estoy hablando lo güey. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y aparte estoy hablando lo güey, ¿no? Complicaciones en el sector salud. Hay secuelas importantes: deformidad articular, rigidez articular, incapacidad. Ya habíamos hablado de esto. Sí, la deformidad articular, la rigidez, se da en personas. Esta es artritis reumatoide. Ya les había mostrado una imagen de artritis reumatoide. Que grábense esta imagen. Esto es artritis reumatoide. Pero artritis normal, esto también es artritis reumatoide, son los nódulos de Heberden y de Bouchard, que son de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune
idiopática que tiene un componente hereditario, aunque no mucho, ¿sí? Y no tiene nada que ver con nada. O sea, te va a dar, si te va a dar, te va a dar. Hagas lo que hagas, ¿sí? O sea, no hay nada que puedas hacer, ¿sí? Pero aquí estamos hablando más bien de lesiones de mano, ya sean traumáticas, traumáticas agudas o traumáticas crónicas. Traumáticas agudas, pues ya dijimos, ¿no? Una lesión que te pueda causar una máquina, o que te caigas y te tuerzas la mano, que te tuerzas un dedo, o que te cortes un dedo por estar cocinando, por ejemplo, quien haya cocinado y no se haya cortado, no ha cocinado. Todos los que hemos cocinado alguna vez nos hemos cortado. Incluso en las escuelas de cocina enseñan técnicas de cómo se debe de picar, de cómo se deben de picar las cosas para prevenir lesiones, porque las lesiones son inevitables, pero más que prevenirlas, prevenir que sean muy graves, ¿sí? Para que en lugar de que te rebanes un dedo, nomás te rebanes un pedazo de piel. Eh, o lesiones crónicas, como ya habíamos dicho, gente que trabajó mucho tiempo con sus manos, señoras mayores que tuvieron mucha familia, hicieron mucho que hacer, lavaban a mano, lavaban los trastes, exprimían la ropa, la tendían, exprimían el trapeador, todo eso. Ujú. Después de 40 años de hacerlo, pues les va a ocasionar deformidad articular, les va a ocasionar rigidez y cierto grado de incapacidad. Ujú. Eso también es traumático, pero es traumático crónico, ¿sí? Eh, Aquí Roberto menciona que hay guías de diagnóstico y manejo integral de lesiones traumáticas. Hay una serie de guías, seguramente ya lo conocen, ya saben que existen. Seguramente ya saben que existen las guías de práctica clínica, que son unas guías que publica la Secretaría de Salud, que se elaboran entre todos los institutos de salud, como el Seguro, el ISSSTE, la Marina, el Ejército, todo eso, y son guías de cómo se debe de tratar una enfermedad. Ujú. Bien. Entonces, los huesos de la mano, recordamos los huesos de la mano. El radio y el cúbito no son propiamente parte de la mano, pero sus últimas porciones allí están. En especial, lo importante son las apófisis estiloides. Luego los 8 huesos del carpo, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Sí? Ven aquí como el grande sí está más grande que los demás. El escafoides es el más importante. ¿Qué quedamos que significa escafoides? ¿No? ¿Eh? Había dicho algo de un plátano, algo así, una semiluna. O sea, yo le veo forma de plátano o de semiluna. ¿Sí? Aquí no se ve tan semiluna, pero en la radiografía sí se ve así más redondito, o forma de plátano. No, yo lo que dije es que si yo hubiese descubierto el escafoides, a lo mejor le hubiese puesto el bananoides. Pero como yo no lo, Ajá, sí, el bananoides. pero como yo no lo descubrí, sino lo descubrieron los griegos. Los griegos le pusieron escafoides, porque la gente le pone los nombres de las cosas con las que uno está familiarizado. Escafos, ¿alguien se acuerda qué significaba? Barco. Barco. Escafo significa barco, lancha, embarcación. Entonces, pues los griegos, Grecia no es un país como México, así que es pura tierra firme. Eh, eh, Grecia tiene una parte que es tierra firme y después tiene un montón de islas, muchísimas. Entonces ellos han navegado toda la vida. Entonces para ellos un barco era tan común como para ustedes un carro, ¿no? Eh, los metacarpos, 5 metacarpos, 5 falanges proximales, 4 falanges medias,
y 5 falanges distales. El dedo pulgar no tiene 3 falanges, solamente tiene 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Entonces, los huesos propiamente de la mano son 8 y 5, 13 y 5, 18 y 4, 22 y 5, 27. Los huesos propiamente de la mano son 27. 27 y 27 son 54. Entre las dos manos tienen 54 huesos. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo? 206. 106. Ajá. Entonces, nada más en las manos tienes la cuarta parte. En el pie tienes más o menos la otra cuarta parte. Entonces, entre las manos y los pies tienes la mitad de tus huesos. Nada más las manos y los pies. La otra mitad está en los brazos, en las piernas, en la columna, en la cabeza. Aquí está nuevamente. Acá estaban, en esta imagen estaban separados. Aquí están juntos. Los huesos del carpo están todos hechos bolita y actúan como si fuese un solo hueso. Actúan como si fuese un solo hueso. Ya habíamos dicho, esto tiene escaso movimiento entre sí. Hay un componente muscular, sí, ya habíamos dicho, los tendones por la parte dorsal, los flectores por la parte palmar, y la parte nerviosa. Esto sí es importante, porque esto sí es causa de lesiones frecuentes y de motivos de consulta. La parte del nervio radial controla los 3 primeros dedos y la mitad del cuarto, pero solamente la mitad, no las puntas. El nervio mediano controla las puntas de esos dedos. El nervio cubital controla la mitad del cuarto, el quinto. Esto es importante porque hay un padecimiento que ahorita vamos a ver, pero vamos a ver vamos a ver qué tal andan. A ver si no se les va el internet, ¿no? Que se les va el internet cuando uno les pregunta, dijeron, por ahí. ¿Qué preguntas, perro? Hay un padecimiento, hablamos de que los burócratas sí les podía dar, o a tu abuelita que teje le puede dar, un padecimiento en el que se atrapa el nervio mediano, ¿sí? Entonces se duermen estas partes de la mano, se duermen y duelen, y les dan toques eléctricos, y les dan hormigueos. ¿Cómo se llama ese padecimiento? ¿No es el del túnel carpiano? Yes, es el síndrome del túnel del carpo. Las lesiones, bueno, ¿cómo se define una lesión traumática de mano? Roberto se centró mucho en eso en esta sesión, en los traumas agudos. Las lesiones traumáticas de mano son todo daño ocasionado por un agente externo de forma aguda en la mano. Un agente externo, o sea, algo que es ajeno al cuerpo. Una máquina, un instrumento punzocortante, un instrumento que genera una contusión, ¿sí? Algo así, ¿no? Bueno, entonces con la mano es inspección, movilidad espontánea. Que el paciente, desde el momento que está uno hablando con el paciente, tú lo estás viendo cómo habla el paciente, ¿no? Muchos a la hora de hablar utilizamos las manos. Entonces tú estás viendo que está utilizando la mano o no la está utilizando. A mí me ha tocado ver gente que tiene algún tipo de parálisis y la tiene pegada al cuerpo, no la usa. O la trae... Yo cuando daba clases presenciales, casi todo el tiempo estaba utilizando solamente una mano.
La otra mano la traía en la bolsa de mi camisa. Utilizo Filipinas de médico. Aquí no porque estoy en mi casa, pero utilizo Filipinas de médico que tienen bolsas a nivel de la panza. Entonces, traía una mano. Y llegó una vez a preguntarme un alumno, oye, ¿y le pasa algo en su mano? ¿Por qué la tiene guardada ahí todo el tiempo? Ese alumno pensó que al yo no moverla es porque algo tenía. Entonces eso, movilidad espontánea. Simetría de ambas manos. Yo una vez conocí bueno, una novia que tenía un primo y el primo tenía su novia y a la novia le faltaba la mitad de un dedo. Y yo una vez que invitaron a comer, me di cuenta y yo, caray, y le pregunté y mi novia me dijo, no preguntes, una historia larga. Entonces, bueno, integridad de la mano, contar dedos, sí. La posición en reposo de la mano, esto es muy importante. Vamos a mostrarlo. La posición en reposo de la mano. Cuando la mano está en reposo, cuando lo que la controla es el tono basal del músculo, ¿sí? El músculo cuando no le estás usando, haz de cuenta como el celular, que cuando no le estás usando la pantalla está apagada, ¿no? Está en negro, ¿sí? Pero no está apagado el celular. Está como esperando que lo utilices, ¿ok? El tono muscular es eso mismo. Es cuando el músculo está prendido, pero no lo estás usando. Está esperando que lo uses. Entonces, la mano tiene una posición de reposo muy particular y ahorita la vamos a ver. Vuelvo.